buenos días a todos mis hermanos. Como siempre, es un gran gusto, un honor venir a compartir la palabra del Señor ante una asistencia tan interesada, tan comprometida. Doy gracias por la vida de cada uno de ustedes, por mi familia, por mis amigos que nos acompañan en esta tarde. ¿Quién piensa que Dios se va a manifestar a través de este mensaje? Amén. ¿O quién necesita que Dios se manifieste en su vida en este día? Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 27. Cuando lo tengan, digan amén, si no digan espérame. Como a veces les digo, son muchos versículos, pero vendrá bien a aquellos que no han leído la Biblia en toda la semana. Yo sé que aquí no los hay, así que si no es tu caso, vas a tener saldo a favor. Lucas 24, del 13 al 27. Amén. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. En otra traducción dice a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Amén. Dios bendice su palabra. Señor, vengo en este día con gran gozo, con entusiasmo a compartir tu palabra. Te ruego que te manifiestes hoy en medio de tu pueblo. Que tu Espíritu me guíe en este día y trascienda toda deficiencia humana. Más allá de mis palabras, que sea tu voz la que escuche hoy. Toca nuestra mente y nuestro espíritu. Permite que este mensaje nos desafíe, nos inquiete, nos edifique y nos ayude a conocerte más y a amarte más. Interven en nuestra conversación conforme estudiamos tu palabra hoy y revélanos su relevancia para nuestra vida. Revélanos, Señor, que podemos tenerte muy cerca de nosotros y no reconocerte. Podemos conversar sobre ti y no reconocerte. Queremos estudiar
para poder discernir más claramente cuando estamos en tu presencia y reconocer tu intervención y tu revelación. No solo las personas aquí presentes, sino también los que vean el video, nos disponemos, Señor, a recibir tu intervención y tu revelación. Interven, por favor, en nuestras vidas, a pesar de nuestras actitudes, a pesar de nuestra falta de entendimiento, y guíanos hacia la plenitud de lo que tienes preparado para nosotros. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que estás a punto de hacer. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Ya les he platicado en varias ocasiones que como maestro de la palabra tengo un defecto de fabricación, porque me gusta compartir mucha información, muchos datos, fechas, lugares, nombres de personajes, acontecimientos, y cuando preparo un mensaje, una conferencia, una clase, una predicación, pues siempre tengo mucho material, mucho más de lo que necesito. Tengo a veces material para 4 o 5 horas, y hoy pues no fue la excepción. Pasé más tiempo y fue un dilema para mí mientras preparaba ese mensaje, tener que recortar el contenido para ajustarlo a las 3 horas que hoy me van a estar escuchando. Decimos, hoy vamos a hablar de cuando tienes a Dios tan cerca de ti y no lo reconoces. Tan cerca de ti y no lo reconoces. Es el título del mensaje que les traigo hoy de parte de Dios. Nos llevará también a hablar de revelación, de intervención divinas. Revelación e intervención divinas podría ser el subtítulo. ¿Sabes que Dios va a intervenir en tu vida? ¿Sabes que Dios va a traer revelación a tu vida? Él va a intervenir en tu vida y Él te va a traer revelación. Usualmente, cuando predico un relato, un acontecimiento descrito en uno de los evangelios, cito los pasajes paralelos en los otros evangelios. Hoy nos vamos a ahorrar esta tarea porque este relato solamente aparece en el Evangelio de San Lucas. No se menciona en el Evangelio según San Mateo, según San Juan. Hay una mini mención en Marcos 16:12, donde dice que Jesús apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino. La descripción más completa viene en Lucas. Es un poco extraño porque normalmente los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, son homogéneos sobre los temas que describen. Vamos a poner el relato en contexto. Estamos en el capítulo 24 del libro de Lucas, que es el último capítulo. Si retrocedemos tantito, en el capítulo 22, Jesús instituye la cena del Señor, ora en Getsemaní y es arrestado. En ese mismo capítulo 22, Pedro lo niega. Jesús es azotado y llevado ante el concilio. El capítulo 23 narra cómo Jesús es llevado ante Pilato, luego con Herodes, y describe su sentencia a muerte, su crucifixión, su muerte y su sepultura. Nuestro relato aparece en el capítulo 24, el último del Evangelio según San Lucas, que cubre la resurrección de Jesús, su encuentro con estos 2 discípulos, su aparición a los demás discípulos y la ascensión. Cuando Jesús pregunta a esos 2 discípulos de qué están hablando, el que le contesta le dice que es forastero, extranjero, peregrino. Casi en qué planeta vives. Está hablando con Jesús. Jesús que se sentó en el monte de los Olivos en el centro de Jerusalén, ahora se ha convertido en un extranjero en Jerusalén. Jesús que se ha lamentado diciendo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Él está en Jerusalén, pero lo ven como un extranjero. Y le dicen: eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Le contestan: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ahora, están hablando con Jesús, acerca de Jesús, pero sin saber que están hablando con Jesús. Le están informando a Jesús acerca de Jesús, pensando que es un extraño, un extranjero en Jerusalén. ¿No es gracioso que las personas que hablan de Jesús no lo reconozcan cuando se encuentran cara a cara con Él? No todos los que hablan de Jesús son capaces de discernir al Jesús de su conversación, porque muchas veces el Jesús del que hablas es diferente del Jesús con quien caminas. Le expresan a Jesús, al que está con ellos, su decepción, porque ellos pensaban que Jesús del que hablan iba a redimir a Israel, pero fue condenado a muerte por los principales sacerdotes, que son judíos, y los gobernantes, que son romanos, y ya pasaron 3 días. Y Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Me gusta la firmeza, me gusta la franqueza de Jesús. No les dicen: miren, están equivocados, les voy a explicar para que entiendan las realidades del reino de Dios. Les dice: insensatos. Tal vez necesitamos a veces que Dios nos sacuda de esta manera. Y comenzando, dice el versículo 27, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hoy estamos tratando el tema de tener a Dios muy cerca de nosotros y no reconocerlo. Al empezar a leer el texto, vemos a 2 discípulos en el camino de Jerusalén a Emaús. Uno de ellos se llama Cleofas, pero no se indica el nombre del otro. Vamos entendiendo que estos 2 discípulos, mientras caminan, van hablando de Jesús. Y Jesús alcanza a escuchar su conversación acerca de él mismo. ¿Te escuchará Dios cuando hablas de él? Y luego se acerca e interviene, se mete a su conversación. Tenemos un Dios que le gusta intervenir, que le gusta meterse a nuestras conversaciones, que le gusta meterse a nuestros discernimientos. Y quiero hacer énfasis en este punto porque muchos de nosotros necesitamos que Dios intervenga en las áreas de nuestra vida. Lo que estamos haciendo por nuestra cuenta muchas veces es inadecuado. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Necesitamos que irrumpa en nuestra conversación, que irrumpa en nuestras circunstancias, que intervenga en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. A veces necesitamos la intervención de Dios porque no dejaremos que nadie más intervenga. ¿Cuántas personas el día de hoy necesitan que Dios intervenga en su vida? Ahora, el momento particular del que estamos hablando es muy específico, es muy especial. Antes de seguir profundizando el estudio del texto, permítame ponerlo en contexto. Es un momento muy singular en la historia. Es después de la resurrección,
nos dice que es 3 días después de la resurrección, pero es antes de la ascensión. Si nos vamos a Hechos 1:3, nos dice que durante 40 días Jesús se presenta a sus discípulos dando pruebas de que está vivo y les habla acerca del reino de Dios. Y algo me llamó la atención cuando estaba preparando este mensaje, seguramente es una casualidad, pero este periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión es, curiosamente, el periodo en el cual estamos el día de hoy. El domingo de resurrección fue en México el 9 de abril, me tocó predicar con ustedes ese día, y la ascensión se festejará en unos días más, 40 días. Quiero detenerme un poquito sobre esos 40 días porque el número 40 días, 40 noches, tiene mucho significado en la Biblia. Y no es casualidad de que Jesús se muestre durante 40 días, que se muestre vivo. Quiero profundizar un poquito más en ello. Jesús no se está mostrando vivo a los fariseos, no se muestra vivo a los saduceos. Una vez que Jesús resucita de entre los muertos, ya no se mostrará más a los incrédulos. Su tiempo se volvió muy valioso, su tiempo se volvió muy limitado, de que los días le son contados antes de que ascienda al Padre. Y va a llegar un tiempo en tu vida en que ya no tratarás de convencer a aquellos que se niegan a ser convencidos. Tiene que llegar un punto en tu vida en que tu tiempo será tan valioso y tan limitado que no tendrás tiempo con personas que nada más quieren debatir contigo y te enfocarás en las personas que sí quieren aprender de ti. El Salmos 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová está con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Significa que hay cosas que Dios muestra solamente a su pueblo y a nadie más. Si eres su hijo, Dios se va a mostrar en tu vida de una manera única. Hay creyentes en este lugar que han visto a Dios mostrarse en su vida de una manera única. Tal vez no conozcas todas las escrituras, pero has tenido una experiencia personal con Dios cuando Dios intervino en tu vida. Es posible que no puedas explicar muchas cosas, pero una cosa que sí sabes es que un día fuiste ciego y ahora ves. Una cosa que sí sabes es que Dios intervino en tu vida cuando ibas por camino de destrucción y cambió Dios tu vida y te levantó y puso tus pies en tierra firme y sabes que tu Redentor vive. Tal vez no sigue las ordenanzas, los rituales, las rutinas y las ceremonias de una religión, pero tienes una relación personal, real y genuina con tu Creador. Y la Biblia dice que Jesús se muestra durante 40 días con muchas pruebas infalibles. Se muestra vivo, muestra que es real, que es auténtico, que venció a la muerte y al sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Jesús quiere que estén completamente convencidos de que Él es real. No parcialmente convencidos, para prepararlos a todo lo que nos espera. Y Dios me mandó hoy a asegurarme que estás no parcialmente, sino completamente convencido de que Él es real. Porque permitirá que ciertas cosas sucedan en tu vida que te pondrán en una situación en la que nadie podrá sacarte sino Él. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Te pone en una situación de la que nadie te puede sacar sino Él. Y cuando te saca, sabes
que sabes que Dios es real en tu vida. Entonces, estamos en un momento intermedio y hay un estado de ánimo muy extraño. Ya pasó la crucifixión, pero aún no llega la ascensión. Como nosotros conocemos la historia completa, a veces no podemos disfrutar un pasaje. Por eso me gusta insistir en poner el texto en su contexto. Este tiempo intermedio solo lo puede disfrutar el que es espiritual. Hay algunas cosas que Dios solo da a los espirituales. Dios tiene revelaciones que solamente da a sus hijos, pero necesitas entender que algunas cosas que Dios te muestra no son para todas. Así que cuando Dios te muestra algo, no lo tuitees, no lo pongas en Facebook, porque vas a dar perlas a los cerdos. Por lo tanto, Jesús dedica ese periodo intermedio de 40 días a tratar solo con sus discípulos para que puedan tener una fe tan sólida que se convertirá en una piedra angular de la iglesia. Dios te mostrará y te llevará a través de ciertas situaciones para que puedas estar firme en tu fe y que te puedas convertir en una piedra angular. Y no siempre van a ser cosas agradables. Esta es una etapa intermedia. Jesús ha resucitado de entre los muertos y sin embargo aún no ha ascendido a su Padre. Y solo está atendiendo a los de casa. Él ya no está sanando a los enfermos. Él ya no devuelve la vida a los ciegos, ni echa fuera demonios, ya no convierte más agua en vino, ya no hay más milagros a los que estábamos acostumbrados, porque Cristo ya no está usando milagros, porque ya no intenta convencer a los incrédulos, solo se está mostrando vivo a los suyos. ¿Eres uno de los suyos? ¿Puedes ver lo que te muestra Dios y que las otras personas no ven? La mención de 40 días, 40 noches aparece varias veces en la Biblia, también 40 años. No mencionaré todas las expresiones por cuestión de tiempo. En Génesis 7:4 nos dice: yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Durante 40 días y 40 noches, Noé y su familia viven confinados en el arca. Al cabo de 40 días, Dios los saca. 40 días tiene mucho simbolismo en las Escrituras. El diluvio continúa 40 días. Las aguas aumentan y sostienen el arca, y el arca se eleva por encima de todo lo demás. El arca mantiene a Noé y su familia encima del agua, donde todos los demás seres se están ahogando. Si estás tomando nota, escribe: voy a elevarme por encima de donde las otras personas se ahogan. Sí, porque estoy en esta ventana de 40 días. Estoy en esa ventana de 40 días en la que voy a elevarme por encima de lo que las demás personas se ahogan. Y vamos más profundo. Éxodo 24:18 dice: entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo en el monte Moisés, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Durante esos 40 días Moisés recibe los 10 mandamientos. Hay algo en los 40 días y 40 noches. Corresponden a un tiempo de transición, corresponde a un tiempo de revelación. Sigamos adelante. Elías, 1 Reyes 19:8, se lo resumo.
Elías se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Un tiempo de transición. Noé, Moisés, Elías, seguimos viendo la repetición de esos 40 días. Y Jesús está en esta ventana de 40 días en la que vivió. También recordarán, no porque hayan estado, sino porque lo leyeron, de la tentación de Cristo. Dice que el Espíritu los llevó al desierto y estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. La mayoría de nosotros pasamos nuestra vida en algún lugar entre demonios y ángeles, y tienes que decidir a quién le vas a prestar atención. Vas a prestar atención a los demonios que están gruñendo, que te están diciendo: te voy a destrozar, te voy a destruir, no lo vas a lograr, vas a colapsar, vas a tener una crisis nerviosa, no lo vas a lograr, no lo vas a soportar, esto es demasiado para ti, no lo puedes manejar. O vas a mirar a los ángeles que han venido a ministrarte. Los ángeles pueden ministrarte en presencia de animales salvajes y aún puedes obtener tu bendición. Le has estado pidiendo a Dios que aleje a tus enemigos, pero a Dios no le importan tus enemigos. Te prepara mesa delante de Él en presencia de tus enemigos. Dios deja vivo a tus enemigos, no para que te atormenten, sino para que te vean comer. Y vas a comprobar que ninguno de los gruñidos de tus enemigos podrá impedir que Dios te ministre. Así que la próxima vez que algo te gruña, no huyas de Él. Dios ya ha demostrado que te puede alimentar en presencia de bestias salvajes. Si Dios se prepara para bendecirte, enviará a sus ángeles para que te ministren. Hay algunas personas aquí hoy que sobrevivieron a algunas cosas de las que pensaste que nunca saldrías. Pero Dios envió ángeles y te ministraron. Satanás, él viene a robar, matar y destruir. Jesús viene para darnos vida y darnos vida en abundancia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces Jesús se queda alrededor de 40 días para pasar tiempo con sus muchachos y hablarles del reino de Dios. Atraviesa puertas, aparece en el aposento alto, se une a 2 discípulos de camino a Emaús. Lo que nos regresa a nuestro texto se ha quedado para intervenir durante esos 40 días. Interviene en el aposento alto con Tomás, porque Tomás está dudando del Señor, está dudando de Jesús, que Jesús sea quien pensaba que era, porque Jesús no hizo lo que él pensó que iba a hacer. Quiero hablar, si los hay, con cristianos que han sido decepcionados cuando Dios no ha hecho lo que pensaban o esperaban que iba a hacer en su vida. Pero que Dios no haya hecho lo que pensabas que iba a hacer no significa que Dios no está contigo. Los discípulos pensaban que Jesús había venido a restaurarlos como nación, a involucrarse en la política y derrocar la opresión romana. Pero Cristo vino a destruir las obras del diablo. Tal vez no hizo lo que pensabas que iba a hacer,
pero no significa que no esté haciendo algo en tu vida. La frustración y el desánimo pueden esconder la arrogancia de aquellos que le ordenaron a Dios hacer algo y Dios no siguió sus órdenes. Ahora, tus sentimientos están heridos porque Dios no hizo lo que tú le ordenaste que hiciera. Pero Dios no te creó para ordenarle. Dios te creó para poder darte órdenes a ti. Decían, ahora el pato le dispara a la escopeta. Así que solo porque le pediste, solo porque pediste algo, solo porque lo esperaste, solo porque es de moda, lo declaraste, pensaste que se suponía que iba a suceder. Pero si Dios no lo hizo, es porque no se suponía que iba a suceder. Porque Dios tiene un plan para tu vida. Y si Dios hubiera hecho lo que tú esperabas que hiciera, hubiera estropeado su plan. En el tiempo de nuestro relato, el plan de Dios no era derrocar a Roma. Lo haría después, pero no en ese tiempo. Dios hace lo que tiene que hacer en su tiempo, no en el tuyo ni el mío. Por lo tanto, no puedes amargarte con Dios porque no hizo lo que pensabas que iba a hacer. Tenemos que aprender a someternos a Dios en lugar de querer dominarlo. Todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Cuando nos arrodillamos para orar, es una actitud de sumisión. Estoy en medio de esos 40 días, pero voy a alabar a Dios. En esos tiempos de transición, estás demasiado lejos aquí para seguir donde estabas, pero todavía estás muy lejos de donde vas. Estás en medio de la nada. Les comenté en alguna ocasión que la mitad del camino es de mucha confusión, es muy difícil a manejar. Estoy en medio de la nada, pero voy a alabar a Dios con gran alegría. Ahora, vamos a jugar un poco con ese texto. Ese texto es bueno, es muy bueno. Es tan bueno que casi no puedo dormir en la noche, que el mensaje seguía dando vuelta en mi cabeza. No hay duda de la autenticidad que esas personas eran discípulos. La Biblia es clara, no los llama pecadores, no los llama incrédulos, no los llama escépticos, los llama discípulos. De esos discípulos, uno se llama Cleofás, nosotros, el otro no se sabe su nombre, permanece en el anonimato, pero yo creo que también hay un propósito en ello, lo veremos más adelante. Pero lo que está claro acerca de ellos es que son discípulos, han entregado sus vidas a Cristo y su conversación es un reflejo de su compromiso, porque si realmente eres cristiano, tienes que hablar de Cristo, ¿verdad? Y tienes que hablar como cristiano. Entonces, están hablando de Jesús y hay un extraño en la distancia y vamos a hablar de intervención. Aquel extraño interviene en la conversación, no está invitado en la conversación, simplemente los escucha hablando de Jesús, del mismo, y se pone a sí mismo, interviene, irrumpe en la conversación. Me encanta la manera que Dios lo hace para intervenir en tu comprensión de quién es. Dice 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo,
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. A pesar de que somos discípulos legítimos, todavía no sabemos todo lo que hay que saber acerca de Dios y de Jesús. Los dos discípulos están compartiendo la información que ellos manejan, que tienen, basada en su propio entendimiento de lo que Dios ha hecho. Preguntan a Jesús: oye, tú eres extranjero en Jerusalén, ¿no sabes lo que ha pasado en los últimos 3 días? Están a 3 días de la resurrección. Llevan 3 días en la experiencia de esos 40 días. Y Jesús les pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Acaso no sabe Jesús lo que ha pasado? Claro que lo sabe, pero finge no saberlo. ¿Acaso no sabe Dios por lo que tú estás pasando? Pero te deja arrodillarte y explicarle durante 1 hora algo que Él ya sabe. Te deja creer que le estás informando sobre una situación que a lo mejor no está enterado, sobre tu salud, tu familia, tu trabajo, tus finanzas. ¿Cuál de estas cosas crees que Dios desconoce, no sabe? Pero Él te permite pensar que le estás informando. Le gusta que tú le estés diciendo lo que tienes. Así que Jesús, el rabino, Jesús, el maestro, se acerca a aquellos que se creen maestros. A veces Dios te dará chance, te consentirá y te permitirá caminar en tu propia sabiduría, para que descubras por ti mismo que tu sabiduría es locura comparada con la sabiduría de Dios. Y lo hace porque a veces no estamos completamente convencidos de que la sabiduría de Dios es correcta, hasta que nuestra propia sabiduría falla. A veces no escuchamos el primer consejo de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces tienes que golpearte la cabeza para caer de rodillas porque te golpeaste la cabeza. Sí, a veces crees en Dios porque ya no tienes a quien más en quien creer. A veces confías en Dios porque no tienes en quien más confiar. Dios siempre va a encontrar la manera de intervenir en tu situación y hacer que tengas un encuentro con Él. ¿Hay alguien aquí que tenga algo en lo que quiera que Dios intervenga? Si tienes algo en lo que necesitas que Dios intervenga y no vas a meter la mano para estorbarle, reconoce ante Dios que tu sabiduría no ha funcionado, que tus planes han fracasado. Señor, reconocemos que no sabemos cómo hacer las cosas. Nos humillamos ante ti y de cualquier manera que decidas bendecirnos, estaremos satisfechos. Señor, mientras estamos aquí hoy, queremos que irrumpas, que interrumpas y que intervengas en nuestra conversación. Los discípulos están frustrados, se alejan de Jerusalén. Dice que se van a Emaús, entonces están alejando de Jerusalén, se están alejando del camino de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no cumplió sus expectativas. Podemos ser discípulos legítimos y sentirnos frustrados. Es posible ser un discípulo y decepcionarse. Es posible ser un hijo de Dios y pasar por una etapa de incertidumbre. Están frustrados y Jesús los escucha
quejarse. Ahora, recuerda que a Dios no le gusta que se quejen o murmuren, y lo ha demostrado en el Antiguo Testamento. Su pueblo se quejó en el desierto y sus quejas retrasaron su viaje. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has llegado con tus quejas a retrasar tu camino en tu desierto? ¿Has molestado a Dios con tu frustración? ¿Llegaste al punto en tu vida en que la frustración se apodere de tu lengua? Jesús está con ellos y están hablando de muerte, están hablando de derrota. No saben quién es, pero están hablando de Dios y no reconocen que lo tienen a su lado. Sus labios están confesando algo que sus ojos no están viendo. A veces estás en la presencia de Dios y todavía te sientes solo. Estás con Él y te sientes derrotado. Y los discípulos expresan su sentir. Jesús de Nazaret vino a hacer todas esas cosas milagrosas. Lo seguimos durante 3 años y luego fue a la cruz y lo crucificaron, y ahora estamos peores que antes. ¿Qué haces cuando parece que tu fe no está funcionando? ¿Qué haces cuando las circunstancias de tu vida parecen burlarse de tu fe? Estás frustrado. Eres hijo de Dios, pero estás frustrado. Quiero hacer un pequeño paréntesis hablando de la frustración. Se ha predicado mucho sobre el hijo pródigo, pero yo nunca he escuchado una prédica sobre su hermano mayor. Se habla mucho del hijo que se fue, y la verdad, al terminar de leer la historia, yo no tengo problema con el hijo que se fue, porque finalmente encontró el camino de regreso y su situación postrera es mejor que la anterior. Cuando se fue no le hicieron fiesta, pero se le hicieron cuando regresó. Cuando se fue solo tenía sus posesiones, no tenía anillo ni abrigo, porque si los hubiera llevado, su padre no habría podido devolvérselos. Así que le fue mejor de regreso que cuando se fue. Habrá aquí algunos hijos pródigos. Estás tal vez derrotado en ese momento, pero vas a volver mejor de lo que estabas antes. Piensas que te llevaste el tesoro del Padre, pero el Padre todavía tiene guardadas muchas cosas para ti. Todavía tiene guardado tu anillo, todavía tiene tu abrigo, tu túnica, todavía tiene un becerro gordo para ti. Aún no has visto tu mejor día, aún no has visto tu mejor bendición. Y a pesar de que a veces actuamos como tontos, Dios tiene bendición para nosotros que ni siquiera imaginamos. Dios tiene nuevas oportunidades para cada uno de ustedes. Pero si te das la vuelta y vuelves a casa y abandonas tus caminos de pecado y te arrepientes de ellos, Dios te sanará tu tierra y te mostrará quién eres realmente. Yo creo que alguien aquí empieza a entender quién es realmente. Me gusta hablar del hermano mayor, porque el hermano mayor no es tan ostentoso, tan escandaloso con su pecado. Él, al ver el tipo de pecado que la iglesia ignora, hasta le gusta, creo. Y muchas personas aman los pecados espirituales.
La iglesia tiene problemas con los pecados carnales, pero puedes estar tan orgulloso como quieras, puedes estar tan amargado, tan arrogante como quieras, pero mientras no tengas relaciones sexuales por ahí y mientras no te emborraches en la calle, todo está bien. Pero la Biblia no solo habla de los pecados de la carne, también habla de los pecados del espíritu. El hijo pródigo tiene pecados de la carne, gastó su dinero con rameras buscando un amor falso, fingido, viviendo una vida disoluta, pero termina mejor de lo que era antes, mejora su situación. En cambio, el hermano mayor no mejora su situación espiritual. Él no gastó su dinero con ramera, no compró amor fingido, no terminó dando de comer a los cerdos. Sigue en la casa haciendo lo que se supone que debe hacer, pero tiene pecados en el espíritu. Está amargado, está frustrado, tiene celos, tiene envidia y tal vez odio hacia su hermano. Los pecados del espíritu son más dañinos que los pecados de la carne porque son invisibles y se esconden dentro de ti. Pasan desapercibidos y una enfermedad que no se detecta se va a propagar. Así que aunque el hermano menor tuvo pecados de la carne sobre los cuales se está predicando todo el tiempo, el hermano mayor tiene pecado del espíritu, de los cuales muchas veces no se dice nada. Hay cristianos, tal vez muchos, que tienen frustración en su alma, frustración en su espíritu. Están frustrados porque no logran sus metas, porque no les gusta cómo se ven, porque no los reconocen, porque merecen más de lo que tienen. Nos tenemos que deshacer de toda esta inmundicia en nuestra mente, en nuestro espíritu. Si tienes contaminación en tu espíritu, tu vida de oración va a ser contaminada y terminarás discutiendo con Dios en lugar de ser bendecido por Él. Por lo tanto, insisto, tengo más problemas con el hermano mayor que con el hermano menor. Limpiémonos de toda inmundicia del espíritu. Deja de pensar en el tipo de basura que te amarga. Si albergas pensamientos amargos, obtendrás frutos amargos. Si piensas en cosas de amarguras, hablarás cosas de amarguras. Depura tus pensamientos. Toma una decisión sobre lo que piensas. Cuando te preguntan cómo te va, tienes dos listas. Puedes sacar la lista de todo lo que está mal o la lista de todo lo que está bien en tu vida. Y las dos listas existen y son reales. Pero si te concentras en la lista de lo que está mal, contaminas tu espíritu. En cambio, si te concentras en la lista de lo que está bien, limpias tu espíritu. Cuenta las bendiciones que has recibido. Ve lo que Dios ha hecho. En lugar de hablar de lo que no tienes, comienza a hablar de lo que tienes. Si no tienes zapatos, dale gracias a Dios que tienes pies. Y te voy a decir algo más sobre la frustración. Las frustraciones resultan de tus expectativas. Si cambias tus expectativas, limitarás tu frustración. Los discípulos están frustrados porque esperaban que Cristo hiciera algo que nunca vino a hacer. No les dijo nada de lo que ellos esperaban que hiciera.
Les dijo una y otra vez que iba a morir, que si el grano no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Les dijo que si destruyen el templo, en 3 días Él lo levantará de nuevo. Pero estos hombres siguen aferrados, enloquecidos por sus ideas, sus expectativas. ¿No te ha pasado que platicas con alguien y le dice algo y te queda encerrada en su pensamiento y te vuelve a decir la misma cosa? Y le explicas y te sigue diciendo la misma cosa. ¿Sí te ha pasado? ¿Cuántas cosas te atormentan porque tienes la expectativa equivocada? Vamos a profundizar. Jesús los escucha su frustración. Y le están contando a Jesús lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y se están quejando de lo que no hizo. Finalmente Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Eres lento de corazón para creer? Señor, ten misericordia de los lentos de corazón para creer. Tú, mi hermano, eres más rápido para dudar que para creer. Ahora, tu tarea es acelerar tu prontitud, tu velocidad para creer. Si te vuelves más rápido para las cosas de Dios, como lo eres para las cosas de este mundo, Dios se moverá en tu vida de una manera más rápida. A Dios sí le importa que seas rápido para creer. No solo que creas, sino el ritmo en el que crees. Dios de alguna manera está monitoreando el ritmo de tu respuesta. Así que cuando Dios dice muévete, te tienes que mover. Cuando Dios dice haz algo, lo tienes que hacer. Cuando Dios dice habla, tienes que hablar. Y a veces pierdes tu momento porque eres lento de corazón para creer. Si la mujer con un flujo de sangre hubiera sido lenta, hubiera muerto desangrada. Si el ciego Bartimeo hubiera sido lento, hubiera muerto ciego. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y él comienza a hablar con ellos. El recorrido entre Jerusalén y Emaús es aproximadamente de 11 kilómetros. No sé si caminas mucho, pero yo calculo que puedes caminar 11 kilómetros en 2 horas o menos si caminas rápido. Y en ese tiempo Jesús pasa por cada escritura desde Moisés a su tiempo. Jesús resucitado, lejos de ser aún glorificado sobre la tierra, sigue luchando con la incredulidad de sus propios discípulos y les muestra cómo las profecías y las figuras de las escrituras se refieren también a su primera venida como siervo sufriente, porque ellos solo pensaban en la venida de un Mesías glorioso. Y nosotros actuamos igual. Queremos en nuestra vida ver actuar a un Cristo glorioso, solucionar todos nuestros problemas, pero no queremos padecer ni sufrir. Ahora, están en la ventana de tiempo de 40 días entre la resurrección y la ascensión. Moisés está en la montaña durante 40 días y Jesús parte de los 40 días de Moisés en el monte hasta los 40 días entre la resurrección y la ascensión. ¿Cuántas escrituras mesiánicas hay entre Éxodo y Lucas? No tengo el número exacto, pero son muchas. Y la Biblia dice que Jesús pasa y usa cada escritura para llevarlos al momento presente, para enseñarles y para revelarles. Les enseña
durante ese camino de 11 kilómetros. Y cuando llegan a Emaús, Jesús ha pasado por todas las escrituras posibles, enseñándoles, justificando, legitimando que Él es el Mesías, que es el Hijo unigénito, el Mesías de Israel. Y lo hizo en menos de 2 horas, lo que representa en sí un milagro. Y ahora, tuve un problema y no encontraba la forma de resolverlo. Para empezar, ningún maestro podría enseñar todo esto en tan poco tiempo, excepto Jesús. Y no entiendo por qué están caminando con Él y no reconocen con quién están caminando. Deberían haber reconocido la excelencia de su discurso, la unción detrás de cada palabra, la autoridad que tiene Jesús sobre las Escrituras. Hay una diferencia entre que alguien te lea un libro y que el propio autor te lea su libro. Están escuchando al autor revelando su libro y no reconocen al autor. Tampoco reconocen su voz. Aunque Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. No reconocen tampoco sus heridas, no reconocen sus cicatrices. Cuán ciegos son estos hombres que no reconocen a Jesús. Y hay una explicación en el versículo 16 que nos dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos están velados. Y no es que Jesús les haya velado los ojos para que no lo conociesen. Es que los ojos están velados por sus prejuicios, por sus propias ideas, por su propia percepción. Están tan convencidos de lo que debería hacer Jesús que no lo reconocen. Un refrán popular dice: no hay peor ciego que el que no quiere oír, el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar o que no quiere oír. No reconocen a Jesús porque tienen otra idea de cómo Jesús debería mostrarse. De igual manera que cuando Jesús se acercó a ellos en la madrugada caminando sobre el agua, no lo reconocieron, hasta pensaron que era un fantasma, porque Jesús apareció de una forma diferente a la que ellos estaban acostumbrados. ¿Cuántas veces Dios habrá querido mostrarse a ti y no lo reconociste porque no se mostró en la forma que tú querías verlo? ¿Cuántas veces habrá Dios estado tan cerca de ti y no lo habrás reconocido? Y se acercan a la aldea donde ellos iban, y Jesús hace como si fuera a seguir adelante. Sigue caminando para ver si lo anhela lo suficiente como para retenerlo. Ellos le instaron, dice el versículo 29, diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Algunas veces has conocido a alguien que te habló de tal manera que no querías que terminara la plática, y lo invitan. Todavía no saben quién es, pero debido a la conversación que tuvieron, sienten, perciben que hay algo diferente en él. Como aquella mujer de Sunem, que cuando empezaba a tratar con Eliseo le decía a su esposo: siento
que hay algo en él. ¿Se acuerdan ese mensaje? El pequeño aposento. Así que, en base a la conversación que tuvieron con Jesús, vieron que hay algo diferente en él. Jesús intervino en su conversación y cambió el giro de toda la conversación. Tu cambio empieza cuando cambia tu conversación. Ellos lo insisten para que él se quede. Y hay algo interesante. Cristo es un caballero. No entraría a su casa de no ser invitado. Él se metió a la conversación sin invitación, pero no entrará a su casa sin invitación. Recuerden como dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Puedo abrir, dice el Señor, yo la puerta. Puedo atravesar los muros. Puedo abrir puertas donde no las hay, hacer caminos donde no los hay, pero no lo voy a hacer. Si abres la puerta, entraré y cenaré contigo. Y le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde, el día se ha declinado. Y entonces Jesús entra, y entra con gusto, porque todo lo que necesitaba era una invitación. Todo lo que necesita Dios de ti ahora es una invitación. No necesita una lista de quejas, necesita una invitación. No necesita tus frustraciones, necesita una invitación. Y cuando lo invitan a entrar, entra y cena con ellos. Versículo 30, ahí viene lo bueno. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Es solo una simple costumbre normal que la gente hace todo el tiempo: tomar pan, partirlo, bendecirlo y dárselo. Están sentados como entre amigos, como si estuvieran en el VIPS, conviviendo tranquilamente con Jesús. Y Jesús realiza algo de lo más común: toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. Toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. Y dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos, ¿qué? Los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. De repente saben que es él. ¿Qué es lo que ven en Jesús? Lo que ven en el pan, que no vieron en sus heridas, que no oyeron en su voz, que no, pero sí las ven en cosas simples. Dios siempre se revela en cosas simples, no en cosas grandes, en cosas pequeñas. En un relato sobre Elías, la Biblia nos dice que hay un viento poderoso que rompe los montes, que quiebra las peñas, pero Dios no está en el viento. Y después del viento viene un terremoto, pero Jehová no está en el terremoto. Y tras el terremoto viene un fuego, pero Dios no está en el fuego. Y después del fuego viene un silbo apacible y delicado. Y Elías sabe que Dios está en él. En las cosas pequeñas, las cosas sencillas. Y Jesús está haciendo algo muy común, como comer con ellos. Pero ven en la comida algo que no detectaron en la enseñanza, que no percibieron en su voz, que no vieron en sus heridas. Lo ven en el partimiento del pan.
lo toma, lo bendice, lo parte y se lo da. Déjà vu. Ya lo vimos antes. Lo vimos antes cuando estaba en el aposento alto. Lo tomó, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Lo vimos antes cuando alimentó a los 5,000 con los 2 peces y los 5 panes. Lo tomó, lo bendijo, lo partió y se lo dio. La Biblia dice que ven algo del partimiento del pan que no vieron en nada más de lo que hizo. Lo toma, lo bendice, lo parte y se lo da. Lo toma, lo bendice, lo parte y se lo da. Y ahí hay una revelación sobre el orden de Dios para la humanidad. Él te toma, te bendice, te quebranta y te da a los demás. ¿Estás entendiendo que la bendición reside en el quebrantamiento, en el partimiento, en la ruptura? ¿Quién se niega a ser quebrantado? Se niega a ser bendecido. Es el quebrantamiento de la vida que produce la bendición de la vida. Tal vez algunos de ustedes no entiendan por qué no han sido quebrantados, pero me he dado cuenta en mi vida que las personas más bendecidas han atravesado algo que los ha quebrantado. Y te aseguro que cada cristiano que esté quebrantado hoy recibirá mañana una tremenda bendición. La única manera de multiplicarte es tomarte, quebrantarte, bendecirte y entregarte a los demás. Y cuanto más lo hace, cuanto más te quebranta, más te bendice. Toma el pan, lo parte, lo bendice y se lo da. Entonces es cuando viene una revelación. Hay algunas cosas que puedes aprender de Dios hasta que Él te tome, te quebrante, te bendiga y te entregue a los demás. Y no estás listo para servir a la gente mientras no hayas sido bendecido. No estás listo mientras no hayas sido quebrantado. Las personas que han sido quebrantadas generalmente son generosas, pero por lo regular las personas que no han sido quebrantadas son egoístas, arrogantes, hasta abusivas. Cuando has sido quebrantado, hay algo humilde en ti que permitirá que llegues a los oprimidos. Y en el momento que reconoce quién es, desaparece de su vida, porque el propósito de conversar con ellos mientras caminaban juntos, el propósito de partir y bendecir el pan es la revelación. Cada vez que Dios te quebrante es para revelarte algo. Cada vez que Dios camina contigo es para revelarte algo. Cada vez que Dios te llama insensato y tardo de corazón para creer, es para revelarte algo, para llevarte a una revelación. Y una vez que tienes la revelación, Él se va. Debido a que no vino a quedarse, sino vino a revelar. Dentro de los 40 días entre la resurrección y la ascensión obtienen una revelación. Y hoy estamos literalmente, casualidad del calendario, dentro de esta ventana de 40 días entre la resurrección y la ascensión. Pero cada día de tu vida te vas a encontrar en una ventana de tiempo especial entre dos acontecimientos importantes en el plan de Dios. No desaproveches tu momento. Simbólicamente estos 40 días representan tu momento para recibir una revelación, para cambiar la forma en que piensas sobre ti mismo y sobre tu Dios. Representan tu momento para cenar con Jesús y tener comunión con Él. Moisés en la cima de la montaña recibe la revelación de los 10 mandamientos. En 40 días Noé en el arca recibe la revelación de cómo cabalgar sobre donde otras personas se están ahogando. En 40 días Jesús en el desierto recibe la revelación de cómo reprender al diablo.
En 40 días Jesús, de pie entre los ángeles y las bestias salvajes, recibe la revelación. En 40 días. Tienes una ventana de 40 días para llegar a una comprensión más profunda de quién es Jesús. Y vale la pena. Jesús hizo un ayuno de 40 días para la revelación. 40 días es significante. Moisés pasó 40 años en la casa de Faraón, 40 años en el desierto, 40 años guiando a los hijos de Israel a través del desierto. Gloria a Dios por el simbolismo de esos 40. Es un nuevo comienzo, es un giro, es un cambio, es un movimiento, es un flujo. Lo tomó, lo partió, lo bendijo y se lo dio. Y eso tenía que suceder en esta semana, en esta ventana. Es la intervención divina. Y voy a desafiar a todos los que estén aquí en esta sala, que en este lugar, que van a buscar en su propia cosa lo que ellos tienen. Toda persona en este lugar que esté dispuesta a permitir que Dios lo tome, lo quebrante, lo bendiga y lo dé, que piense con quién estás caminando, con quién has estado caminando. ¿Caminaste con Jesús y no lo notaste? ¿Cómo podría estar caminando con Jesús, hablando con Jesús y no saber que es con Jesús que estoy hablando? ¿Cómo podría tener una parte de ese milagro tan grande que me cambiaría la vida y no haberlo visto? ¿Qué hay de malo en que no veas lo que tienes de valioso? El enemigo ve que tienes cosas valiosas, pero él está luchando contra ti para que no las veas, para que no sepas qué hacer con ellas. Estamos diciendo que vamos a saber lo que tenemos y vamos a ver cómo se multiplica entre nosotros. Estamos a veces buscando cosas grandes, cosas importantes, cosas poderosas, pero algo pequeño al alcance de tu mano tiene la llave que va a abrir la puerta de tu vida en la próxima fase de tu vida. Y si caminas por este camino de 11 kilómetros, vas a encontrar una revelación que has estado caminando todo el tiempo con Jesús y no lo has visto. Tienes algo ahora mismo y quiero que pienses en tu casa, que mires tus dones, tus talentos y todas las cosas que tú tienes. Y quiero que invites a Jesús a tu casa, porque cuando Jesús entra a tu casa te va a mostrar lo que tienes. Cuando trajeron a Jesús a la casa, ocurrió la revelación. Jesús sabe actualmente en qué parte estás de tu vida y Él va a permitir que ocurra la revelación. Y vamos a orar más adelante. Te voy a pedir que te pongas de pie. No sé si mi hermana me puede acompañar en el teclado, Jenny. ¿Sí? El texto nos dice que uno de los discípulos se llama Cleofas. No nos da el nombre del otro. Tampoco, si vemos la escritura, nos dice si es un hombre o una mujer. ¿Por qué no pensar que pudiera ser una pareja? Así que, hermanas, no se sientan hechas a un lado por el texto. El mensaje de hoy te ha hablado de una manera personal. Y si es así, ponle tu nombre al segundo discípulo. Tenemos a Cleofas y Rafael. Tenemos a Cleofas y a Silvia. Ponle al segundo discípulo tu nombre para que te identifiques con él y puedas aprovechar esta enseñanza en tu vida. Si algo que dije te habló de manera personal y te hizo pensar
de manera diferente sobre quién es tu Dios, sobre quién eres y qué tienes. Cuando parezca que Jesús va a pasar de largo, deténlo y llámalo y dile: ven, muéstrame lo que tengo, revélame lo que ya está en mi vida. Jesús usa algo que tú ya tienes. Jesús no les trajo pan, el pan ya estaba en la casa. Todo lo que hizo Jesús fue mostrarle lo que ellos ya tenían. Los milagros siempre empiezan con el reconocimiento de lo que tienes. Si no reconoces lo que tienes, no vas a poder multiplicar lo que no has reconocido. Mientras no puedas agradecer a Dios por algo que no es suficiente, lo que tú tienes no podrá ser multiplicado en algo que sea más que suficiente. Pero si puedes agradecer a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que tú tienes, lo poco y el suficiente que tienes va a ser multiplicado. Debes aprender a mostrarte agradecido por lo que Él ha hecho, en lugar de quejarte de lo que aún no ha hecho. Cada vez que te quejas de lo poco que tienes, lo reduces a nada. Cada vez que das gracias por lo poco que tienes, lo multiplicas. Señor, ayúdanos a ver lo que tenemos. Me comprometo, Señor, a ver y valorar lo que tú me has dado. Mis hermanos, estoy muy contento que estén aquí hoy y quiero que entiendan eso en su espíritu. Vas a cambiar la forma en que piensas de ti. Vas a cambiar porque vas a observar en este viaje, en este tramo de 11 kilómetros, vas a permitir que Dios tome lo que ya tienes, que lo quebrante y lo bendiga. Si esta palabra ha sido para ti, quiero que permitas que el Espíritu Santo simplemente subraye esto para ti. Los 40 días son simbólicos, no es literal. Quiero que lo veas como un símbolo del hecho que tenemos una reducida ventana de tiempo en la que debemos mostrarnos vivos con muchas pruebas infalibles antes de ser escoltados al cielo. No tienes ni tengo mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo para murmurar, para quejarnos. No más tiempo para tolerar los pecados del espíritu mientras luchamos con los pecados de la carne. Es hora de que hagamos lo correcto. Señor, con todo mi corazón he intentado a mi manera dar a tu pueblo lo que tú primero me has dado a mí. Y te doy gracias, Señor, porque fue tu cuerpo herido, tus cicatrices, tus heridas que me inspiraron este mensaje. Y cada persona que escuche este mensaje aquí o más tarde en las redes tiene tesoros en cada vasija de barro. Muchos de estos tesoros aún no han sido abiertos y mucho menos se han disfrutado. No porque seamos rebeldes, sino porque no vemos, no reconocemos tu voz, ni vemos tus heridas, ni entendemos lo valioso que realmente es lo que tú pones en nosotros. Pero hoy, oh Dios mío, mientras estamos en tu casa, hacemos un nuevo compromiso de no venir a la iglesia solo a escuchar tu palabra, sino para descubrir lo que has puesto en nosotros. Estamos expectantes de lo que vas a revelarnos. Anhelamos que intervengas en nuestra vida y nos traigas revelación. Queremos pasar al siguiente nivel de nuestra vida. Ya no queremos tenerte tan cerca de nosotros y no reconocerte.
En el nombre de Jesús. Amén.